Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este evento sobre el tema de lo que es la resiliencia y vamos a empezar con nuestro cine debate relacionado pues a esta temática de la sociedad de la nieve. He estado haciendo un poco de tiempo para ver si Giorgio se conectaba. Supongo llegó a tener algún contratiempo, así que de su parte les pido una disculpa. Sin embargo, pues hay que cumplir cabalmente con lo que pues nos corresponde. Y pues agradecería mucho si ustedes pues llegaron a ver pues la película. Esto lo podamos hacer de una forma pues muchísimo más dialogal y pues también agradecería mucho sus aportes para poder entonces pues poder reflexionar acerca precisamente de los contenidos a tratar en este cine debate. Principalmente, pues esta película, como ustedes precisamente, pues supongo yo, vieron esta temática, pues viene sobre la situación de cómo es que un grupo de personas que están en un equipo, pues están viajando en un avión y pues van a trasladarse y pues empiezan las grandes complicaciones por las cuestiones climatológicas atmosféricas. El avión cae y empiezan las grandes complicaciones donde precisamente solo un grupo de personas alcanza a sobrevivir. Ya de entrada, cuando yo tengo la posibilidad de ver esta primera escena y percatarme de cómo es que empieza a esta escena del accidente, no sé si ustedes la tienen presente, cuando toca el avión, el piso, y hasta se ve como un corte de una escena abrupta, donde nada más se escucha como un fuerte golpe y como una simulación de una ruptura de huesos, incluso de estallamiento de vísceras. No sé, no quiero ser tan explícito, pero realmente sí vemos que es algo pues bastante fuerte y cómo desde ahí empieza a haber una circunstancia compleja, ¿no? Cómo van a ver algunas personas que tienen los elementos psicológicos para poder afrontar la situación y otros pues de alguna forma no. Algunas personas que de alguna manera tuvieron la suerte, la fortuna de pues poder estar en ciertos lugares donde por la posición del avión pues no tuvieron tantos daños o lesiones, y algunas otras personas que simplemente del impacto pues salieron volando o pues en ese momento quedaron prensadas y pues perecieron. Por eso es que incluso, pues, mi amigo Giorgio utilizaba este término de lo que es la resiliencia. Para mí, esta palabra pues tiene múltiples connotaciones y significados. Y como les digo, me gustaría hacer esto un poco más dialogal. No sé si ustedes pues tienen parámetros de dónde proviene este término de lo que es la resiliencia. ¿Alguien sabe de dónde viene? ¿Alguien ha escuchado este término? ¿Es nuevo para ustedes? Cuéntenme. Pues más que sea como algo nuevo, lo he estado escuchando. Incluso se puso como de moda. He escuchado mucho que decían que son personas resilientes, ¿no? Pero lo que yo tengo entendido, que la resiliencia es la capacidad de reponerse ante sucesos que pueden resultar ya sea muy dolorosos o traumáticos, ¿no? Esa capacidad de, pues sí, de resurgir en alguna situación. Sí, 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 se me hace bien interesante esto que tú estás mencionando como tal. Y partamos precisamente de que este término de resiliencia es un término que proviene de la física. No sé si ustedes lo sabían. Y este término que proviene de la física, pues nos habla de cómo precisamente ciertos materiales, pues tienen la capacidad para poder entonces, pues someterse a ciertas cuestiones, por ejemplo, altas temperaturas y no perder su estructura, ¿sí? Entonces hablamos de cómo es que es resiliente cierto material, ¿sí? Porque es capaz
de mantener pues su consistencia y pues no perder su estructura física. El problema radica cuando estos términos de la física, ¿sí? Se aplican a la psicología, Gabriela. Ya desde ahí empiezan las grandes broncas, porque hace algunos ayeres vi, por ejemplo, un meme de unas ranitas que están en una olla. No sé si alguno de ustedes lo llegó a ver, en donde precisamente son dos ranitas que están en una olla hirviendo y una ranita le dice a la otra algo así como, oye, ¿y no crees que el problema tiene que ver con la capacidad de resiliencia? Y muchas veces a nivel social, lamentablemente eso es lo que se ha comprendido como resiliencia, como entonces la capacidad de una persona de aguantar, de soportar, de tolerar y de que casi casi entonces un otro pueda pasar por encima de ella y que precisamente pueda seguir sosteniéndose ahí. Eso no es resiliencia. Eso es algo bien importante que a mí me gustaría hacer mención, porque si nosotros nos ponemos a leer un poquito sobre cualquier autor que realmente nos habla de esta palabra de la resiliencia, nos habla de no solamente que es esta capacidad de pasar por las adversidades, sino de poder lograr, ¿sí? Salir adelante de ellas, de poder entonces transformar la situación y entonces poder precisamente de esta transformación salir adelante. Dicho de otra forma, de forma lamentable tenemos una gran multiplicidad de programas en la televisión tipo Laura en América, ¿sí? Tipo Lo que callamos las mujeres, tipo estos reality shows que incluso salen, donde precisamente se aplaude, se reconoce a esta principalmente, ¿no? Mujer abnegada, ¿sí? Y cómo precisamente esto socialmente brinda un reconocimiento de decir, wow, ¿cómo es que pudo haber pasado todo esto y aún así estar ahí? Es que eso no es lo sano, eso no es precisamente la resiliencia. La resiliencia es de alguna forma la persona que vive estas circunstancias y entonces se mueve, no es la que se queda ahí. Nota al pie de página. Esto tiene varios sentidos, porque si realmente, por ejemplo, nosotros estuviéramos haciendo fenomenología, estuviéramos haciendo terapia gestalt, estuviéramos hablando de terapia existencial, nosotros no estaríamos promoviendo que la persona ni se quede ni se vaya. Trataríamos de comprender la decisión que está tomando la persona como el mejor ajuste creativo que tiene en ese momento para afrontar la situación. Pero dejando un poco de lado como esta mirada un poco existencial para ahorita nada más hablar de términos psicológicos, simplemente es entender cómo la persona resiliente no es la que se queda, sino es aquella persona que es capaz precisamente de salir de esta situación. Vamos a ver cómo es que a lo largo de la película, no sé ustedes qué les iba causando y me gustaría saber y preguntarles cómo es que de repente tenían la posibilidad de un grupo de ellos salirse, por ejemplo, cuando van a buscar la radio, ¿sí? Y cómo va a haber otras personas que dicen, no, ni madre, yo no voy. Yo me quedo, que vayan ellos, ¿no? O cómo hasta el final cuando dicen, bueno, pues es que yo ya no puedo seguir aquí, si camino para allá, de seguro me topo con Argentina, no hay pierde que se debe estar Argentina para allá, vámonos un grupo de personas y nos lanzamos, todo, ni madre, yo no voy, o sea, la angustia. Yo no sé qué precisamente les causaba esos momentos a ustedes, pero realmente, si es como una, para mí, Carlos, cuando lo estaba viendo, fue una gran desilusión, una desesperanza incluso de decir, ta madre, y si entonces me voy y me muero, pero me quedo y de todas formas voy a morir, o sea, entonces, ¿para dónde me voy? Bueno, a lo mejor para allá es más rápido, aquí va a ser más lento. Realmente entonces quisiera que sea más lento o de una vez que sea más rápido. ¿Qué elegirían ustedes? O sea, son dilemas bien cabrones los que estamos viendo a lo largo de esta película y que realmente pues sí vemos cómo son circunstancias literal, ¿no? Aquí de vida o muerte y no sé qué les iban causando a ustedes este tipo de escenas o momentos de decisiones, ¿no? Como precisamente, reitero, cómo se quedan y pareciera que todo ya va bien, que han logrado pues un cierto equilibrio,
que ya han tomado decisiones tan complejas de sobrevivir consumiendo carne humana y viene una avalancha, chingue su madre todo. ¿Qué pasaba con ustedes ahí? Cuenten, platiquen. Pues esto que, bueno, yo cuando vi la película me recordó mucho y no sé si tenga algo que ver con las situaciones límite, ¿no? Incluso a mí me puso a pensar en las situaciones que yo he pasado y me puse a pensar también si a mí me tocara vivir una situación así, si yo sería capaz de hacer todo lo que los protagonistas hicieron para sobrevivir, ¿no? Entonces, estando en la situación, siento que pues es realmente cuando nosotros nos conocemos, porque incluso se puso mucho pues, la parte moral de los protagonistas de la película, porque pues en algunos decían que cómo iban a comer carne humana, y eso era contra, pues, atentar con las ideas religiosas, ¿no? Entonces, a mí me pone mucho a pensar porque incluso yo, una de las situaciones límites que viví, pues jamás me puse a pensar que yo pensaba que cuando me pasara iba a reaccionar de una forma diferente, pero ya estando en el momento me sorprendí mucho cómo reaccioné o cómo actué ante ciertas situaciones, ¿no? Entonces, pues eso es como, no sé si tenga que ver un poco con la película. Sin pretender que te balconees, porque no es como el espacio necesariamente para que hables, pero ¿qué te imaginabas que pudieses haber hecho? Y en el último de los casos, ¿qué fue, cómo fue la manera en la que tú terminaste reaccionando para que tú digas, me sorprendió? Si no nos quieres dar tanto lujo de detalle del evento, no hay bronca, pero sí en ese sentido de qué fue lo que te terminó sorprendiendo. Pues, por ejemplo, se puede contar porque hace tiempo tuve un choque, bueno, un accidente. Entonces yo siempre pensaba, bueno, si a mí me llega a pasar, si yo llegue a chocar o que incluso yo esté, o que me choque, ¿no? Otro coche, yo pensaba que yo me iba a quedar estática, que me iba a quedar así paralizada, que no iba a hacer nada, que iba a esperar que pues alguien más como que llegara y me pues ayudara a resolver la situación. Y lo que me sorprendió fue que aún y con la situación de crisis y del impacto emocional que recibí, aún y con eso yo me seguí moviendo y reaccionando y decidiendo en ese momento cómo salir de la situación sin lastimar a otros y sin salir más lastimada yo, ¿no? De O la sea, situación. si me permites decirlo de otra forma, a ver si lo entendí bien, tú te imaginaste que si algo así pasara era más como el hecho de no voy a tener los recursos para poder incluso moverme. Y te Ajá, sí. sorprendiste en la situación de decir, no manches, o sea, logré tomar decisiones en esos momentos. ¿Sí? Sí, y en segundos, ¿no? O sea, porque eran decisiones de que no era de pensar mucho y era más de como una, no sé si una parte instintiva, de decir, no me puedo quedar aquí, o sea, me tengo que mover, ¿no? Y empezar a accionar, ¿no? Empezar a tomar decisiones y como, o sea, estaba yo tan perdida en tener que reaccionar, que hasta que pues, me hacen consciente de, oye, pues acabas de chocar, ¿no? Entonces fue como empecé a darme cuenta, bueno, sí pasé por una situación muy fuerte, ¿no? Muy impactante, pero hasta el momento que alguien más me lo hizo ver, ¿no? Sí, déjame retomar dos cosas con esto que tú estás mencionando antes de entrar a este tema también tan complejo de lo que es el canibalismo. Por un lado, retomo mucho esta parte de cómo es que sí conozco a muchas personas que a pesar de que precisamente no es que busquen o quieran morirse, sí, porque no es como la pretensión de, hoy sí, me quiero morir, sí, a la hora de estar viendo la película terminan mencionando algo muy similar, ¿no? Indiscutiblemente yo sí preferiría haberme muerto en la caída que haber vivido toda esta situación. Sí, y coincido, ¿no? O sea, hasta dónde en ciertos momentos de la vida y más si nos vemos previamente como alguien que no tiene una multiplicidad de recursos, ¿sí? Pues mil veces a lo mejor preferiríamos dibujarnos en una escena para pretender evitar el dolor, evitar el sufrimiento, evitar la agonía, evitar el hambre o evitar simplemente seguir tomando decisiones, que eso es lo más cabrón de todo, ¿no? Sin embargo, pues, ¿qué crees? Pues sobreviviste, ya te jodiste, ¿sí? Si te hubieras muerto en el choque, pues ya que, no hay necesidad de tomar más. Pero pues si no se dio la fortuna en el último de los casos de que pues ya no estés, que sigas con vida, pues hay que seguir tomando decisiones. Y eso está bien cabrón porque entonces nos pone enfrente a adversidades
que entonces me gustaría, antes de darle la palabra a Iraíz, un segundo punto, que es, como bien lo mencionaste, lo que hace referencia a este filósofo existencial llamado Karl Jaspers, que habla precisamente de las experiencias límite, ¿no? Cómo es que por un lado estas experiencias límite, como puede ser, él mencionaba por poner algunos ejemplos, la muerte de alguien más, la enfermedad, ¿sí? Pues eran circunstancias que nos posicionaban en una forma en la que nosotros podíamos cuestionarnos nuestra propia existencia y cómo precisamente a partir de esa experiencia, pues una persona pudiera empezar a ver la vida de formas pues muy diferentes, ¿no? Yo coincido mucho con esta filosofía de Jaspers, pero a mí lo que me encanta mucho decirles a los alumnos, en este caso ustedes como participantes, que a pesar de que Jaspers habla de estas experiencias límite, él nunca mencionó una, si estas experiencias eran permanentes o si de alguna forma tenían fecha de caducidad. Porque también es una realidad ver cómo hay personas que metafóricamente tocan fondo y aunque tocan fondo, pues fue un fondo de, ay, no lo vuelvo a hacer y pues al siguiente fin de semana lo vuelven a hacer. Y cómo hay personas que tocan fondo, dicen, no lo vuelvo a hacer y no lo vuelven a hacer hasta el último día de su existencia, ¿no? Entonces, realmente una experiencia límite, sí, puede tener un impacto en la persona, pero no hablan de la temporalidad de ese impacto. Y que eso a veces es lo que también tendremos que empezar a reflexionar de cómo es que lo vivió. Pero antes de seguirle, cuéntame, ¿qué onda, Irais? Ay, gracias, doctor. Pues es que mientras lo voy escuchando, como que ya voy pensando en más ideas, ¿no? Pero mi primera impresión al ver el accidente fue, ay, no, yo ya me muero. Mejor me hubiera muerto porque no, no, no. Si de por sí las facilidades que tenemos en la vida común, ¿no? Pues bueno, me he sentido sometida al sufrimiento, pues no me quisiera imaginar en un escenario así en la nada, ¿no? Y ante una tragedia pues tan fuerte como cuentan, ¿no? Los sobrevivientes. Sin embargo, pues después en el desarrollo de la película, pues también pensaba en muchas cosas, ¿no? En cómo el nombre de sociedad pues tuvo que transformar la idea, ¿no? De lo que tal vez venían, o más bien de lo que venían siendo por establecer nuevas reglas, ¿no? Como desaprender también de lo que venían para que esto también pudiera ayudarles a sobrevivir en esta situación, ¿no? Por el hecho del canibalismo y por el hecho de generar nuevas reglas y pues como saber que si entre ellos pues no se ponían de acuerdo, pues todos iban a valer gorro, ¿no? Entonces, pues sí, mi primera impresión fue así como de, no, 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 mejor yo me hubiera muerto, pero pues ya estando ahí, creo que sí sería un escenario diferente, ¿no? Justamente en estas reacciones de supervivencia y de querer pues dar hasta lo último, ¿no? Pero pues justamente tal vez eso no lo sabré hasta llegar en un escenario así de complejo. Sí, no creo que digas, uy, cuánto ambición y quiero llegar a esas condiciones, ¿no? Ay, claro que no. No. Sí, y algo que precisamente aquí es parte de lo que vamos a empezar a reflexionar, más allá de tocar el tema de canibalismo, que pues tiene su importancia por todas las repercusiones sociales. Sí, el nombre de la sociedad, de esto que tú mencionas, es parte de lo que también voy a hacer referencia a continuación en un momento. Edith, por favor. Doctor, muy buenas noches a ¿Qué todos. onda? Este, y lo mismo que Irais, eh, van surgiendo nuevas ideas, va. Mi forma de pensar se fue como complementando. Tuve la oportunidad de ver la primera película, Ujú. la original, ¿no? La de hace muchísimos años. Al momento de Sobrevivientes de volver, los Andes, ¿no? Algo. ajá, exacto, exacto. Al momento de ver esta, definitivamente el drama o la actuación que presentan sí me fue envolviendo de una manera en la que yo me identifiqué, por decirlo así, con el equipo de los que luchaban para ver cómo salir adelante. En ningún momento pasó por mi mente yo mejor me hubiera quedado en el accidente y no saber nada. No, como que en automático, ¿no? Yo dije, soy del equipo de los aventureros, de ver qué se puede hacer, cómo salir adelante, cómo sobrevivir.
Y creo que fue como volver a lo más natural, al instinto de sobrevivencia, se borra todo, o sea, se me olvida religión, se me olvida este, todo lo aprendido quizás por mi sociedad, por mi entorno, y regresaba yo a lo natural, al vivir, porque creo que es una base, no sé, es más o menos la idea que tengo, Doc, de que yo no veía más, yo tenía que vivir. Entonces, eso fue lo que, bueno, de lo que yo me di cuenta conforme iba pasando la peli. No, coincido contigo, Eddie. O sea, creo que son diferentes cosas el hecho de plantear en mi cabeza el escenario de preferiría fantasiosamente morir a que vivir todo eso. O un segundo escenario de, bueno, ya estoy viviendo todo eso, ya sobreviví. Déjame ponerte este ejemplo. Preferiría salir íntegro del accidente a que seguir con alguna afectación física. ¿Sí me sigues? O sea, creo que en el último de los casos es como una actitud psicológica previa a la situación, pero es una realidad que ya estando en la situación, ahí, como precisamente mencionaban hace rato Gabriela, creo me parece, Iraíz, pues es cuando empezamos a vernos realmente de qué estamos hechos. Ahí es en Sí, donde se juegan todas las canicas. Porque fíjate que déjame utilizar esta idea psicológica. Yo no soy especialista en psicoanálisis, sin embargo, desde mis conocimientos de lo que me da este parámetro, pues entiendo cómo es que Freud hace referencia a tres pulsiones que nosotros como seres humanos tenemos que reprimir para vivir en esta sociedad. Pero Iraíz dijo algo muy fregón, ¿sí? Por algo están utilizando ese término, la sociedad de la nieve, donde entonces era construir otras reglas, otro paradigma desde estas necesidades que ellos estaban teniendo. Desde estas, no estamos en las condiciones de adversidad que ellos estaban atravesando, por lo cual, hasta permítame decirlo, pues podemos darnos el lujo de entonces, pues, reprimir estos deseos, ¿sí? Que porque para Freud son deseos que tienen que ver principalmente con tres. ¿Cuáles son estos tres deseos que debemos reprimir para poder convivir en esta sociedad? Uno, pues el deseo de matar al otro. ¿Cuántas veces hemos en algún momento pues estado en alguna circunstancia donde empezamos a pelear o a discutir o alguien en la vida nos hace alguna jalada de los pelos y realmente a veces lo decimos pues de forma no reflexiva, a veces nada más de dientes para afuera, ay, cómo quisiera matar al otro, ¿no? Sin embargo, más allá de la verbalización, ¿qué tanto hay muchas veces este deseo reprimido, este impulso donde realmente yo no sé si habiendo otras condiciones sociales, a lo mejor hasta me lo permitiría, ¿no? Dependiendo también lo que el otro me haya hecho. Quizás si no fue algo tan aversivo, quizás si nada más fue como el no haberme dado mis papás permiso para ir a una fiesta, bueno, pues ay, aunque en ese momento sí digo que quisiera matarlos o que ojalá y se mueran, bueno, no es cierto. O sea, bueno, pues no me dieron permiso para ir a la fiesta. Sin embargo, sí creo que a lo largo de la vida, pues ha habido otras personas que nos han causado otro tipo de daños emocionales o abusos, de confianza, económicos, no sé, que muchas veces ahí sí sería la cuestión de decir, ¿realmente te atreverías a matarlo si es que estuviéramos en otras condiciones? Y creo que ahí es en donde vemos cómo es que no sé si incluso aún así, si fueran otras las condiciones, te atrevieras, pero ese impulso, ese deseo, pues no se quita, ¿no? Punto dos, el incesto. ¿Qué del incesto? En esta ocasión, pues no quiero hablar ni profundizar mucho, pero sí del tercer punto, que es esta parte del canibalismo, ¿no? ¿Cómo es que esto se ha creado más como una circunstancia de tabú? Porque permítanme jugar un poco con la fantasía. Es como si ahorita yo les dijera aquí entre cuates y en confianza total, pues ya todos ustedes me conocen, es que pues yo sí, Carlos, pues me echaría pues una milanesita de nalga de ser humano. Híjole, ¿hasta dónde precisamente para muchos dirían, ah, bueno, pues, supongo que lo está diciendo de broma,
De broma, pues igual y sí le toleramos su comentario. No, 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 pero no es broma, es en serio. No, ¿cómo va a ser en serio? O sea, cómo el mismo chiste, la misma broma, la misma burla, pues pudiera llevar a cabo una mediación de la situación de decir, no, pero me está hablando en serio, ¿no? No, sí es en serio. No, 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 ¿cómo crees? Pero si realmente lo viéramos como algo en serio, ay, ¿realmente él sería capaz de hacer algo así? ¿En qué lugar me pondría frente a ustedes si yo reconociera que yo sí me atrevería a comerme pues, unas tortitas de humano, ¿sí? Con jalapeño, ¿no? O sea, ¿cómo me pondría frente a ustedes si yo les dijera, pues yo sí incluso lo he hecho? Ya está más cabrón, ¿no? Ya no solamente es como esta idea fantasiosa de, ay, ¿a qué sabrá la carne humana? No, 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 sí ya lo he hecho. O sea, ¿en dónde me posiciona? Porque inmediatamente creo que va a haber esta parte del prejuicio de decir, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, pero entonces, ¿cómo es que lo has probado? ¿Qué mataste a alguien? ¿Lo hiciste pozole? Sí. No, pues me fui a un mercado y ya lo comí. No invento. O sea, ¿cómo? ¿Y de dónde sacaron esa carne esas personas? O sea, venía una crítica muy fuerte hacia todas las decisiones al respecto. Hasta dónde incluso estos sobrevivientes de esta situación adversa, real, con todas estas condiciones, cómo incluso socialmente son criticados y juzgados por las decisiones que tomaron. Imagínense más si fuera por algo de gusto, por placer, por experimentar y probar y ampliar mi campo. No sé si me estoy dando a entender. O sea, creo que sí es una circunstancia donde es comprender, déjenme de platicarles un poco más acerca de cuestiones de psicología, pero ya no es psicología popular, sino desde una misión relacional. Yo, Carlos, pues no conozco hasta el día de hoy una sola teoría psicológica, ni unita, que precisamente haga referencia en verdad a que el ser humano se quiera morir. Sí. Ni siquiera me atrevo a decir la terapia gestal de campo haría referencia a esa posibilidad de quererse morir. Claro, si me subo al tren de la fenomenología, siempre va a ser el y si sí, pero lo que nos va a plantear, por lo menos en teoría, la terapia gestal de campo, es que la persona no es que quiera morirse, sino lo que quiere es matar su forma de relacionarse con el entorno. No sé cómo estén escuchando esto, porque no es lo mismo, pues precisamente el decir yo me quiero morir, a quisiera matar la forma en la que me estoy relacionando en este momento. ¿Sí? Imagínense pues una persona que se encuentra pues en una situación de salud pues muy vulnerable, muy crítica, con una enfermedad crónico-degenerativa, donde ya no puede incluso moverse, pues muchas veces lo llegan a decir, no, es que ya me quiero morir. Pero si tú le dijeras a esa persona, a ver, a ver, a ver, ¿te quieres morir o quisieras poder de alguna manera matar esta forma de relacionarte? Y si existiera la manera de que pudieras tú relacionarte de otra manera, ya sea caminando, ya sea con fuerza, ya sea con vigorosidad, ya sea con tus amigos, ya sea con tu pareja, preferirías entonces, no, es que si se diera así, entonces sí me darían ganas de seguir viviendo. Pero como ya no está todo eso, ¿ya para qué? No sé si me voy dando a entender. En el caso de la película, pues esto se va complicando más. ¿Por qué? Porque entonces realmente ellos están viviendo, permítanme hablar en término gestáltico, en un campo, ¿sí? Muy limitado, donde precisamente el campo no les está brindando tantas posibilidades para poder sobrevivir. Y cómo entonces ellos tienen que ver dentro de estas posibilidades, pues cuáles son con las que logran poder afrontar y ajustarse a su entorno. Algo que a mí, más allá de conmoverme, porque sí, sí me conmovió, la verdad, sino que me llamó mucho la atención fue cómo es que había como estas dos grupos, digamos, los más moralistas y los que tenían hambre, de cómo es que pues empieza esta discusión de, y si no los comemos? Y pues total,
pues uno dejó de pedir permiso, toma dos, y ya estaba ahí cortando algún pedacito y pues empacándose. Yo creo que esto, cuando sale esta escena, es algo que es bastante fuerte, porque incluso déjenme decirlo de esta forma. Muchas veces a nosotros nos llegan a dibujar un escenario como si una persona entonces tuviera hambre y en ese momento casi casi es por una verdadera y fidedigna hambre voltear al de al lado y le aventara una mordida, ¿sí? Y ni siquiera vemos, por lo menos sé que es una película, no sé cómo lo hayan vivido realmente, pero en la película por lo menos vemos cómo es que aún incluso hay un respeto hacia el cuerpo. O sea, no sé si se comieron todas las partes del cuerpo de esos difuntos. Por ejemplo, ustedes vieron cómo es que hay uno de estos chicos que estaba como en estado de shock, de coma, y de repente, ¡pum!, regresa, que estaba todo mareado, no recuerdo su nombre, y que pregunta, ¿y mi hermana y mi mamá? Y no, pues ya murieron. Y por lo menos cómo es que estos cuerpos se respetaron durante mucho tiempo de la película a tal grado que al final, cuando él decide lanzarse en esta última excursión, ¿qué le termina diciendo a los que están ahí? Ahora sí les doy chance y permiso de que se coman a mi mamá y mi hermana, si eso fue. O sea, incluso sigue habiendo reglas, normas, cuestiones fijas establecidas. O sea, no es como un canibalismo de no es como si completamente nuestro lóbulo frontal se inhibiera para literalmente en serio, ¿no? Agarrar la mordida y chingue su madre. No sé, reitero, no estuve ahí y es una película, pero no sé qué les iba causando todo esto a ustedes. Cuéntenme. ¿Qué onda, Betty? A mí la verdad, bueno, sí me impresionó mucho y de repente verse en un lugar pues, tan solo con mucho hielo, sin embargo, me entró como ansiedad, o sea, yo pensaba, si de todas maneras me voy a morir, ¿por qué no salir a buscar, pues no sé, algo como lo hicieron al final? Yo decía, pues de todas maneras, me quedo quieta, voy a morir. Si me muevo, voy a morir. Entonces, mejor me muevo. Entonces, me entraba pues ansiedad, ¿no? Y sí, cierto, cuando uno se encuentra en esa situación límite de tanta hambre, de tantas necesidades, pues yo decía entre mí, pues bueno, sí, cierto, ahí está la carne del que ya se murió, pues hay que aprovecharla, ¿no? Pero pues sí, cierto, sí me entró así como la ansiedad, ¿no? No se queden quietos, hagan algo. Si te mueves te da menos frío, no sé, pero sí es muy impresionante verse en esa situación. Voy a contarte algo. Me voy a balconear a mí mismo. Hace muchísimos, muchísimos años, aquí en la Ciudad de México había un restaurante que se llamaba El Mesón del Cid. No sé si aún existe, donde precisamente pues uno llegaba y hacían como un pequeño espectáculo medieval y ponían precisamente una mesa muy larga donde los comensales llegaban, se sentaban a comer, no había como mesita, ¿no? Era una sola mesa, se sentaban a comer y ponían los platillos, digamos, al centro. Pero pues era una simulación de una cena medieval, por consiguiente, pues como les platico que en la cena medieval pues no hay servilletas, no hay cubiertos, pues no hay nada. Entonces realmente era el hecho de agarrar la carne de lo que te pusieran ahí enfrente, ¿no? Simplemente el hecho de estar viéndome alrededor de personas desconocidas que estaban agarrando con sus manos el alimento y que saber que de ese alimento yo también iba a comer, ya me estaba dando asquito, ¿sí? Peor aún cuando pusieron ahí en primer plano, no un puerco, un lechón, ¿sí? Órale, éntrale al lechón, porque no es lo mismo que te sirvan, pues no sé, unos filetitos de lomo, ¿sí? De cerdo, a que te pongan un mini lechón enfrente de ti. Órale, y con las manos agarra un pedazo y cómete. Y era un animal ajeno a mi especie y me daba cosa.
No, pues la neta, qué huevos de en este caso, estas personas que tenían incluso ciertos conocimientos de medicina, que en términos gestálticos, pues podían establecer una relación egótica con los cuerpos de los difuntos para entonces hacer los cortes adecuados y precisos y hacer la distribución de estos alimentos para los demás, ¿no? Y que entonces ellos fueran los que estuvieran viviendo directamente esta circunstancia de trauma, porque ya no solamente era comerla, es que ellos eran quienes la partían, distribuían. Digámoslo ventaja porque ellos no los mataban, ¿no? Que también eso sería otra historia que en esa situación no se ve ilustrada. Y que incluso al final ellos decían, bueno, es que qué bueno que se dio esta situación al principio así, pero ya cuando viene la avalancha, chingue su madre, ahora sí es en donde pues ya no sabemos, antes no sabíamos a quién nos estábamos comiendo. Antes no veíamos qué pedazo era el que nos estábamos comiendo. Aquí sí vemos y sabemos, y ese anonimato era precisamente algo que ya empieza a causar otro tipo de conflictos. Simplemente pensémoslos entre nosotros. No es lo mismo que pues o varias personas de aquí fallezcan y yo estoy comiendo algo que no sé ni qué es ni de quién es, a que sí sepa que es pues de la Betty, ¿no? Sí, el cachete. No sé qué les genere esto que estoy mencionando. ¿Qué onda, Irais? Doctor, yo me quedé pensando justo en la palabra resiliencia y en el hecho de justamente, como, ¿cómo ponerlo? Como am, desprenderse, ¿no? De lo que socialmente hemos aprendido que debe ser lo humano, ¿no? Y en cómo justamente el sentirse, pues, relacionado con esa forma de ser humano socialmente o lo que es permitido humano, eh, en esta situación de resiliencia no hubiera sido posible si justamente no hubieran decidido, pues sí, o sea, desaprender, por así decirlo, sin cuestionar moralmente justo esas formas de vida que anteriormente tenían, ¿no? Entonces, justo esta parte de resiliencia en tanto lo que vivimos nosotros como socialmente aceptado humano, ¿no? O sea, qué tanto tiene que ver y qué tanto no en esta relación, ¿no? De poder, pues, sobrevivir al final, porque pues es una situación de supervivencia, ¿no? Sí. Yo te voy a decir algo, Irais, que fue precisamente algo que fue de lo que más me tocó. ¿Sí? Voy, Silvia, ahorita te doy la palabra. Por un lado, pues lógicamente cuando uno ve esta película, pues ya está spoileada, o sea, de alguna forma ya sabes cómo va a acabar. Sabes que hubo algunos que sí sobrevivieron. Cuando precisamente entonces estos salen a la última travesía y pues encuentran a ciertos campesinos, estos campesinos les ayudan y entonces pues empieza a llegar la milicia por ellos y entonces pues ya empiezan a estar en ciertos albergues. Empieza a llegar precisamente los periodistas. Ese fue el momento donde precisamente yo hice más conciencia de lo que estaba viendo y yo mismo viendo la película me sentía culpable. ¿A qué me refiero con culpable? Al hecho que precisamente, pues yo creo que no se puede desaprender nada. O sea, cómo me encantaría que pudiéramos realmente hacer un recorte de conexiones neuronales para que empezáramos a crear pues nuevas, cableados, ignorando pues ya los que tenemos establecidos. Creo que realmente pues no hay forma de desaprender concretamente algo, sino pues como yo muchas veces se los digo en clase, personalidad para mí, y creo que desde todas las teorías psicológicas es sumar, sumar.
No conozco ninguna teoría psicológica que hable de restar, sumar, o de sumar, restar, o de multiplicar, dividir, sino pues simplemente terminan hablando de cómo es que todo va incrementándose, ¿no? Vamos en términos incluso gestálticos ampliando nuestro campo. Entonces creo que cuando tú vas hablando de cómo es que en esta situación tuvieron la posibilidad de empezar a relacionarse de una manera diferente, pues era como, oye, qué padre que logramos sobrevivir gracias a estas reglas y normas. Pero cuando tenemos la posibilidad de regresar a la normalidad, eso fue lo que a mí me tronó mucho cuando lo estaba viendo. Porque entonces era decir, y llegaban los periodistas ¿y cómo están? ¿Y cuántos son? ¿Y cómo le hicieron para sobrevivir tantos días? Esa pregunta, esa pregunta fue la que dije, madre. Por supuesto, a mí me tocó en el sentido de cómo es que a lo mejor las cosas más privadas, más íntimas, los secretos más oscuros o perturbadores, ahora pareciera que me siento comprometido a tener que decirlos. Y por supuesto, la deshumanidad, lógicamente, es una película. Yo les estoy hablando de lo que me causó a mí. Pero a mí sí me generaba una deshumanidad, porque yo no dudo que hubiese muchísimas personas y más familiares, supongo yo, que realmente se alegraban por saber que alguno de ellos estaban vivos. Pero por supuesto que quiero suponer que el 99.999 de las personas que estaban ahí era más pinche morbo que realmente un genuino interés de saber cómo estaban. No sé si me doy a entender. Mostrarme frente al morbo de los demás. No, pues como dirían algunas personas, pues mejor me mato, ¿no? Sí, déjame decirlo así, puta madre, ¿para esto quería sobrevivir? ¿Para regresar a esta mierda? No sé si me doy a entender con la reflexión de lo que a mí me genera este proceso. Silvia, te escucho. Sí, de hecho, ahorita esta última parte que mencionas, pensaba en que en una parte de la película estaban incluso tomándose fotos, o sea, encontraron ahí como la cámara, ¿no? Sí, No relatan de que escondían incluso parte ya del cuerpo, como diciendo que esto pues solo quede entre nosotros. sí, incluso lo preguntan, ¿y qué hacemos Ajá, con esto? con esto, ¿no? Así como de qué hacemos con esto. Y debo de admitir que cuando yo miré que ya empezaban incluso a comerse más el grupo que no quería, ¿no? El que se resistía, em, a mí me daba asco. Incluso dejé de comer un rato carne, porque sí me dio mucho asco en esta parte de la película, pero yo me cuestionaba, ¿y tú qué hubieras hecho? La neta, sí me como la carne. O sea, si eso es lo que hoy, como escuchaba hace un rato cuando mencionabas en la parte de la resiliencia, me va a ayudar a moverme de esto, lo hago. O sea, porque no es nada más ahí, aguántate, ahí soporta, qué valiente eres y por eso eres bien resiliente. No, ni madres. O sea, te mueves y para eso es. Entonces, sí, hoy lo miro así, o sea, me dio el asco, pero digo, si hubiera estado en esa situación, sí me la como. Incluso el terminar de ver la película para mí fue, a mí sí me hubiera gustado ser del equipo que sobrevivía. Y cuando yo miraba como el otro chico, el que, soy mala para los nombres de los actores, Ujú. pero el que despertó del coma, ¿no? Y el que preguntó por la mamá, por la hermana, que se veía bien madreado, fue el que sobrevive. Sí. O sea, pero cómo desde ese trabajo de la mente, del pensar y de lo voy a hacer y mañana lo voy a seguir intentando, y el otro personaje que muere en el intento porque lo veía y lo admiraba de cómo se levantaba, cómo iba. eh, yo me identifiqué mucho con ese personaje de, sí, también lo hubiera hecho, también me hubiera levantado. O sea, no sé qué seguía ya, pero me lo hubiera lanzado. O sea, hoy que, y incluso esta película a mí me hizo, para mí fue un despertar, como el de, sí, estaba yo dormida en esto y sí lo haría. O sea, me gustó, me dio asco, no sé, movió muchas cosas en mí esta película.
pero me impactó eso, o sea, cómo, y coincido contigo, cómo voy a mostrarte algo de cómo chingados te digo que comí. Por lógica, te has de imaginar que comí, pero te lo tengo que decir. O sea, yo sentí una invasión. Cuando escuché Sí, esa pregunta en la película, sentí invasión como si tuviera que mostrar mi cuerpo al otro. Y otra cosa que me impactó es cuando ya descubren, obviamente, a la gente que los estaba ayudando, cómo iba a comerse la última partecita de un cuerpo ahí que traía en una bolsa, no sé dónde lo traía envuelto, y qué hizo, ¿no? Lo depositó hacia la tierra. O sea, qué impacto, cómo es que lo que me iba a dar vida o a sostener, ahora lo tengo que mandar acá. El asco, pero al mismo tiempo era, qué impactante. Mm, Es esto, como lo que me hizo sentir a mí. sí, y déjame decírtelo porque insisto, o sea, todo es una cuestión de lo que estamos ahorita hablando, de mucha psicología. Y cuando hablamos de psicología, pues hablamos en este caso de actitudes. Y ahorita podemos decir misa desde el hecho de yo no me atrevería, no, yo sí me atrevería, no, yo sí comería, no, no, yo no comería. Y son actitudes. Pero solamente estando en esa situación es en donde nos daríamos cuenta y hasta donde incluso pudiéramos decir, no, sí, es que todos por instinto comerían. No lo sé, no lo sé. Solamente estando ahí es en donde nos percataríamos si sí o no. Sí. ¿Qué onda, Paulo César, alias Edith? Bueno, precisamente eso que ahorita comentas es lo que yo me quedé pensando toda la película. La verdad, no me puse ni de un lado ni de otro. Solamente me cuestioné hasta dónde las personas somos capaces de hablar y de decir, siempre estamos pensando que nos conocemos. Es que yo no haría esto, es que no, es seguro. Y bueno, con una, ahora sí que reiterando, con una seguridad que lo dices, que no serías capaz de hacer tal o cual cosa. Así te mataran, porque hasta se atreve uno a decir esa palabrita. Sin embargo, cuando ves la película, dices, pues no, o sea, no, ni siquiera podrías juzgar a los que están ahí porque pues, tú no lo has vivido. O sea, tú nunca has estado en una situación de esas. No te conoces. O sea, al final de cuentas, para mí fue revelador darme cuenta que uno como persona va uno diciendo que uno es de tal o cual manera cuando la verdad no es cierto. No nos conocemos. O al menos yo con esa impresión me quedé. Yo no me conozco porque yo no he vivido esa situación, ¿no? A lo mejor otras he vivido y he reaccionado de algún modo que tal vez puede ser uh, aceptable para mí, ¿no? Pero a veces estamos juzgando cuando en realidad no tenemos ni la más remota idea de lo que se está pasando ni por su cabeza ni lo que están realmente las personas viviendo. Y eso me dejó a mí muy friqueada la película en esa parte, ¿eh? Ni siquiera sé si sería de las que correría, que yo creo que sí, porque pues sí me gusta la vida, ¿no? Pero ni siquiera sé si sería de verdad de Esa esas vida, personas. Ajá, esa exacto, parte de la vida. ¿sí? ¿Sí? Y ese es lo que yo pienso de la película. Sí, dos cosas aquí rápidamente antes de irme con las. La primera, coincido completamente con el hecho de que no nos conocemos, Ujú. pero como ridículamente hay personas que creen que se conocen o que incluso, pues es que esa es la parte que se vende dentro de la psicología. Conócete a ti mismo. Ayer hablaba con Gennady en un diálogo sobre estas temáticas porque se cree que existe un yo, ¿sí? Y mientras se crea que existe esta cosa llamada yo, entonces se va a creer que es algo que se puede conocer, ¿sí? Porque es algo fijo, estático, establecido, y entonces pues es la bronca, ¿no? La bronca es que la sociedad sigue promoviendo el fortalecimiento del yo y cosas por el estilo.
Por el otro lado, sí, algo que sí me gustaría compartirte, y no pretendo caer en debate, solamente te muestro esta mirada existencial, si la quieres tomar padre, si no, déjala de lado, pero desde esta mirada existencial no hay forma en que tú no tengas una postura, no hay manera, aunque tú digas Ujú. yo no los juzgo, sí los estás juzgando, ya sea a Sí, favor, en contra, en de acuerdo, en desacuerdo. Entonces siempre hay un punto de vista que precisamente de estos enfoques, esa es la parte más importante porque es lo que precisamente nosotros debemos de considerar desde dónde vemos a los otros. Realmente esto te lo comento porque si en algún momento te interesara estudiar la maestría que me mencionas, estudiar este enfoque, es precisamente el darme cuenta, a ver, ay, si yo no juzgo, no, güey, desde dónde estoy viendo al otro y para sí. reconocer entonces esta actitud natural, para entonces poder mandarle poché y entonces acercarme al otro. Pero si yo no me reconozco esa visión y digo, ay, no, 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 es que yo soy neutral, no, es que eso no existe. Sí, pero te estoy hablando desde este enfoque muy en particular, que quede claro, quizá hay otros enfoques más conductuales donde sí se busca esa objetividad. Solo son perspectivas, ¿no? Por eso es la parte del debate. Y bueno, sí te quiero comentar que es cierto lo que dices. O sea, eh, yo fui creada, bueno, más bien fui educada con parte de la religión católica. Y por supuesto que la frase lapidaria fue así como alguno de los chicos, el que era muy católico, dijo como que qué cuentas le iban a dar a Dios, una cosa así, ¿no? Yo me quedé pensando, pues sí, sí es cierto, pero de verdad fue, sí, yo sí lo veía en ese sentido, pero fue un conflicto grande en el sentido de ver la parte con la que he sido educada y por otro lado ver la realidad que están viviendo, ¿no? La que ellos están viviendo. Este, sí, no sabría, seguramente estoy más hacia esta mirada, a la mirada de pues, yo no lo estoy viviendo, yo soy católica, Dios nos puede castigar, pero no sé cómo podría ser más justa, ¿no? Sí, en Eso efecto. es, Y ahí viene el coco wash que algunas personas se llegan a hacer, bueno, bueno, pero pues en la Biblia no está el mandamiento de no comerás carne humana, no, no matarás, pero yo no los maté y estaban muertos, entonces pues podría comérmelos, no dice que no, ¿sí? En ningún apartado viene esa restricción, ¿sí? Pero bueno, pues cada quien tiene sus propias creencias más allá de lo establecido por una institución. Muchísimas gracias. ¿Qué onda, gracias. Nas? Hola, buenas noches. Pues yo me quedo pensando varias cosas, pero con esto último que decías, Carlos, de la carne y el rostro, ¿no? O sea, de saber qué cuerpo ahora sí me estoy comiendo y demás, me quedé pensando en que esto como de la resiliencia, de repente también está como muy romantizada, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, Y sí, resulta muy paradójica porque socialmente pues suena bien bonita hasta la definición, ¿no? O sea, de, ay, pues es la superación de las adversidades, ¿no? Y esta adaptación y demás. Pero justo cuando vamos como mirando en retrospectiva, ¿no? O narramos esas formas en las que superamos esa adversidad, en las que sobrevivimos, etcétera, pues como que resulta que no son cosas muy bien y fácilmente aceptadas, ¿no? Y que la verdad yo creo que eso implica sentir de repente como vergüenza, culpa, porque pues al final es como confesar, ¿no? Una parte que nos hace incluso como desconocernos o no reconocernos en eso que pasó, ¿no? Y pienso, no sé, como cuando en algunos espacios de repente te preguntan, ¿matarías a alguien? Y pues tú, o sea, yo confesando ahí, yo siempre he dicho, pues no sé, ¿no? Em, ¿quién es pero, ¿qué ese tal si alguien? matar? Ajá, justo, ¿qué tal incluso si matar a alguien es necesario para que puedas ser resiliente? No sé si me explico, ¿no? Sí, Y entonces hasta te coloca como que mucho en la mira porque para que puedas ser nombrado como una persona resiliente
o que supera, ¿no? Estas adversidades y estas cosas muy complicadas de la vida, tendría que ser también como de una forma muy inspiradora, muy razonable, ¿no? Muy de aguante, sin dar paso justamente a esas cosas que son también bien humanas, ¿no? Que nos ponen pues justo cuando estamos como en este modo supervivencia y si no es la mirada así, pues justamente también resulta en esto que decías hace ratito, ¿no? Del morbo y creo que nada más era eso. No, sí, coincido con esta parte porque es para la parte de estas cuestiones establecidas, de estas normas morales, sociales fijas, en donde, bueno, está bien, qué bueno que seas resiliente, pero si eres resiliente aventándole la olla de agua hirviendo al esposo mientras está durmiendo, no, 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 así no puedes ser resiliente. Tienes que ser resiliente como la sociedad lo indica, ¿no? Entonces... ¡Ta madre! O sea, creo que ahí viene como esa parte tan compleja donde pues cada quien va actuando desde sus propios ajustes, pero pues estos mismos ajustes socialmente pues no van a ser todos bien vistos, ¿no? Bien aceptados. Y algo que sí me gustaría por lo menos mencionarlo desde la forma en la que Carlos, entiendo este concepto de la resiliencia, es que lo primero que sí yo me atrevería a decir es que no es que haya personas resilientes y personas no resilientes. Porque si pensamos de esa forma, híjole, qué determinista sería el asunto considerando de, pues la Iraíz no es resiliente, pues ya es chingo, ¿sí? Pero ya es chingo de por vida, ¿no? ¿Sí? O en el último de los casos, pues tendría que tomar el curso de desarrollo de la resiliencia, ¿sí? Y pareciera que entonces tendría que desarrollar ciertas habilidades, ciertos recursos con esta persona que aparte es coach de vida y pues dar su vida entera para poder sobresalir en este. Yo no lo veo así. Si ustedes lo ven así, pues también es válido, ¿no? Pero por lo menos creo que no funciona la resiliencia así. Creo que todo, que es una capacidad que es humana, como todo en la vida, y que todos nosotros la tenemos. Y que incluso si a ustedes les interesa esta perspectiva existencial, lo que nos importa a nosotros es esta parte de sorprendernos que si todos somos resilientes en cierto grado medida, porque en el último de los casos vean la edad que tienen, hoy siguen vivos. Chingue su madre, ¿cómo? Han sido resilientes, se acabó el asunto, ¿sí? Yo, ¿quién soy para decir este ajuste es más resiliente que este otro? Ese no cuenta, este sí, ¿sí? O sea, creo que no habría como una medición de las experiencias resilientes para poder entonces decir, si lo eres, no lo eres, ¿no? En el último de los casos es poder asombrarnos cómo es que si nosotros hasta el día de hoy, con los recursos que tenemos, seguimos vivos, cómo es que hay ciertos momentos en que incluso teniendo la capacidad para ser resilientes, no lo utilizas, no lo afrontas de esa manera. Y cómo es que estando en otras, mira, acá sí. Esa es la parte del asombro que por lo menos desde la terapia Gestalt a mí me importa ponerles en primer plano para entonces cuestionarnos y reflexionar sobre este término que a lo mejor en otros enfoques se pudiera ver como un desarrollo, ¿sí? Vamos a hacer mindfulness para desarrollar la resiliencia, pues si quieren, ¿no? Ese es otro camino. Yo no creo en eso, pero pues si gustan. Gabriela, ¿qué onda? Sí, con esto último que dijiste, no sé qué tanto tenga que ver, pero siento que a veces, con lo que he estado escuchando de los comentarios de la sesión, de que pues algunos sí lo harían y como viéndose, ¿no? Algunos que no, pero yo siento de que a veces también depende de los recursos que tengamos, recursos incluso personales en el momento para afrontar Ese es las el cosas. punto, ahí está la clave, porque yo coincido exactamente en eso que tú estás mencionando, pero sin olvidar esa parte espacio-tiempo, porque no Ujú. es de los tienes o no los tienes, es sí los tienes, pero exactamente qué está pasando que en ese momento no afrontas esa realidad con esos recursos que tienes, ¿sí? ¿Qué está sucediendo? Sí, o Pero sea, y me puse como a reflexionar mucho en este punto, porque, por ejemplo, hay momentos que yo podría decir que tengo recursos para afrontar ciertas situaciones y sí, puedo disponer de ellos, pero también hay momentos en los que siento que a lo mejor no tendría.
esos recursos o no tendría como para poder afrontar la situación. Entonces sí depende mucho en el momento para poder incluso saber si contamos con esos recursos para poder ir afrontando las situaciones. Y también me puse a pensar de que, no sé si tenga que ver, ahorita me gustaría que lo pudieras ampliar un poco más, sobre las necesidades y deseos, ¿no? Porque yo pude como identificar que hay una necesidad de, pues, de solventar el hambre, ¿no? Era una necesidad física, o sea, pues para poder sobrevivir en un ambiente tan limitado, pues necesitamos comer, y entonces no habían incluso animales, nada que pudieran ellos como obtener para poder sobrevivir. Y también la otra parte del deseo, ¿no? Y yo lo vería como en esta parte de que ellos tenían un deseo de vivir para algo, ¿no? O sea, pensar también en su vida en la que habían dejado para poder vivir y regresar a la vida que incluso ellos estaban viviendo. Entonces, yo lo veo desde ese punto. Bueno, sí, con mucho gusto retomo estos dos planteamientos. El primero, recuerden que en términos gestálticos, una necesidad tiene que ver con una ruptura de un equilibrio homeostático en el pasado. O sea, ya se rompió mi equilibrio homeostático del hambre y en estos momentos llega el punto donde en ese equilibrio homeostático tomo conciencia de él para decir, oh, tengo hambre. Los deseos no tienen que ver con una circunstancia del pasado, sino más hacia el futuro. El deseo tiene que ver con algo que a mí me gustaría que pasara, a mí me gustaría que se diera. Entonces, cuando realmente ya vemos que hay, fíjense, para que realmente ustedes comprendan lo que muchas veces les digo en clase en el diplomado, ellos sí tenían hambre, no jaladas, ¿sí? Donde realmente vemos cómo orinan hasta negro, ¿sí? No como nosotros que estamos en clase y, es que tuve que pararme a comprar unas galletas porque ya no aguantaba la perra hambre. O sea, por supuesto que eso no es hambre. Por supuesto que no puede ser hambre. Pero si ustedes quieren creer que sí, pues adelante, no puedo hacer mucho al respecto. Entonces, desde ahí vamos dándonos cuenta cómo es que incluso ante esas adversidades y una necesidad imperiosa de comida, va a haber algunos organismos que incluso ante la misma situación respondan de maneras diferentes, unos rezando, otros reflexionando si sería capaz, otros ya cortando el pedazo, otros dándoselos a los demás, ¿sí? Una escena, a mí coincido con esta parte del asco, ¿sí? Pero no me dio asco cuando ellos se lo comían, sino cómo es que lo masticaban para dárselo a un otro. Eso fue lo que dije, oh, Dios, ¿sí? Pero, insisto, ¿no? Como es que al otro que se lo dieron igual ni le importaba, ¿no? Lo que le importaba era poder sobrevivir y mejor. Así ya no tengo la consistencia de estar mordiendo algo más durito. No tengo ni la más remota idea cómo lo vaya viviendo cada uno, ¿no? Incluso ustedes conforme lo vayan viendo. Pero sí entender cómo esta parte de cómo es que hay una necesidad y cómo cada uno lo va afrontando de maneras diferentes y cómo es que hay un deseo, ¿sí? Un deseo incluso, por ejemplo, con la parte de la fotografía. ¿Para qué tomas fotos? ¿Para qué? ¿Sí? Pues porque hay un deseo de que pues ojalá en algún momento alguien venga o que entonces nosotros podamos ver y recordar esto como un terrible sueño y pues esa es una cuestión hacia futuro, si se dan cuenta. Ahora, aquí regresando al punto, Gabriela, te voy a contar una historia, una anécdota real, no de una persona, sino de muchas personas. Antes de la pandemia, no sé si ustedes se percataron cómo es que llegaba a ver en sus familias, por poner un ejemplo, alguna persona adulta mayor que siempre daba estos discursos de, yo creo que este año ya me voy a morir. Yo creo que no llego a diciembre. Yo creo que no voy a cargar a los peregrinos. Yo creo que ya el abuelo ya va a venir este año por mí. No sé, frases cliché, ¿sí? Y madres, viene la pandemia, ¿sí? Y mágicamente, ¿cómo a partir de la pandemia, Gabriela? De la nada la abuela que ya se quería morir, le preocupa morirse. Ahora se cuida, ¿sí? No va a ser que vaya a enfermar, casi de, bueno, me voy a morir, pero no así.
¿Y cómo es que la pandemia le vino a dar un sentido, un significado de vida a muchísimas personas? Porque ahora mágicamente querían vivir. Y ya al final de la pandemia, cuando se ve la luz al final del túnel, sí o no empezaron con el mismo discurso de siempre. No, no, yo creo que este es mi último año aquí. Ay, abuela, no chingues. Tuviste la oportunidad hace unos meses y no la aprovechaste. No me vengas con... ¿Sí? Entonces, cuando tú hablas de que hay una conciencia reflexiva de para qué quieren vivir, no dudo que haya personas que sí, pero no creo que todos. No creo que todos tomaran esa conciencia reflexiva que hasta en una de esas, por decirte una posibilidad, ¿sí? No dudo que alguien de esos que haya sido rescatado en el momento en el que llega la civilización, llegan los reporteros y están ahí en esta, no sé cómo decirle, casa donde se están recuperando todos, uno de ellos haya dicho, ta madre neta, para esto quería sobrevivir. No lo cuestiono. No lo descartaría como posibilidad, sí, porque muchas veces hacemos las cosas de manera no reflexiva. Que sería paradójico porque muchos dirían, ay, Carlos, es que pues, después de estar viviendo todo eso, ¿tú crees que no? No va a faltar alguien que de forma no reflexiva lo haga. Sí. Pero reitero, esto es un espacio de debate, no sé qué piensen ustedes de lo que les comparto. Pues aún así suena mucho más interesante, ¿no? Entonces, si no existe esa conciencia reflexiva, pues a mí me genera como mucho asombro, ¿no? De ver pues, cómo sigues avanzando y haciendo si o sea, ni siquiera hay como una claridad de para qué estás ¿Para luchando dónde voy? tanto, ¿no? Sí, Ganamos sí. para vivir, solo para vivir. Sí, pero esto se los menciono, digo, yo no sé si ustedes ya han empezado a hacer terapia y de repente te llegas a topar con algunos pacientes que actúan de esta manera, ¿no? Quiero hacer esto, quiero alcanzar el otro, quiero luchar por aquello. Empiezas a explorar y pareciera que pues son los deseos del otro, son los deseos introyectados, son las lealtades de la familia, son todo menos lo que en verdad ellos quieren. Pero ahí viene la bronca, ¿no? Pero ¿qué es lo que yo quiero? No, otra vez ahí viene la bronca, no existe un yo. Entonces, ¿cómo puedo saber lo que yo quiero? No se puede. No hay algo que el yo quiera, ¿sí? Eso se descubre, ¿sí? Si alguno de ustedes sabe lo que quiere en la vida, pues por favor, publique un libro de cómo lograron saber eso. Se vuelvan a volver millonarios, ¿sí? Por eso, si lo vemos de una forma muy existencial, pues, ¿qué nos dice el Kierkegaard? ¿Sí? Si te casas, te vas a arrepentir. Si no te casas, te vas a arrepentir. ¿Sí? ¿De cuál te quieres arrepentir menos? Pero ¿cómo puedo saber si tengo la certeza de esto es lo que quiero en la vida? Ustedes ya están con cierta edad, ¿sí? Hasta los que no tienen la cámara prendida, donde yo supongo, ¿sí? ¿A poco ustedes sabían que lo que estaban estudiando en su licenciatura es a lo que se iban a dedicar por el resto de su vida? Y si eso que ustedes están ejerciendo, realmente si ustedes sabían previamente que les iba a gustar antes de estudiar o durante el tiempo que estaban estudiando. No sé si me voy dando a entender. Sí. Y es parte de lo que precisamente vamos a ir dándonos cuenta. Por eso hay veces que se dan estos cursos de orientación vocacional, ¿no? De vamos a llevar a los chicos al campo laboral para que vean cómo se desempeña un abogado, ¿sí? Pero aunque ellos vean cómo se desempeña ese abogado en situación, pues no son ellos, ¿sí? ¿Y cómo voy a saber si me gusta o no me gusta? Pues, ¿qué crees?
No puedes saberlo hasta que lo hagas, hasta que estés ahí, hasta que lo vivas. Y si no me gusta, pues te jodes. Es que no me quiero equivocar. Oh, ya, vale. Chinga. Pero queremos otra vez organizar, planear, tener certezas, no arrepentirnos, tomar el mejor camino, hacer las cosas así. Por eso el Friedrich Nietzsche lo menciona. La vida es un juego y no han entendido eso. ¿Y cuántas personas no se toman la vida tan en serio? ¿Sí? De todas formas, te vas a morir. De todas formas, todos vamos para el mismo agujero. Pues ya, toma esa opción, Gabriela, y pues si te hacen la madre, también en la otra te la ibas a dar. Es que quiero la opción que me den la madre más quedito. No lo puedes saber. Es que quiero tener todo acolchonado cuando me den la madre. No vas a poder, te vas a dar contra una esquina que estaba desprotegida, te lo juro. Pero eso ya son otras historias. ¿Cómo ven? ¿Qué más les causó esta parte de la película? En este sentido, ¿no? Incluso la frase con la que lancé el póster, no sé si ustedes le prestaron atención a esta frase precisamente que menciona eh, uno de los protagonistas, ¿no? Que incluso pues sobrevive, que se apellida Canesa, ¿no? Yo no tengo derecho a hacer todo lo que pueda para poder vivir. ¿Quién me va a sacar ese derecho? Fue una de las frases que cuando yo escuché precisamente la película, pues también me tocó mucho en ese sentido de, es que la iglesia, es que tus maestros, es que tus papás, es que lo que quieras. Hoy esto es lo que yo quiero, mando, requiero, necesito, y lo demás me vale un rábano. A ver, sácame ese derecho. Quizás supongo yo que como he vivido circunstancias muy complejas, recuerdo particularmente el caso en una clínica psiquiátrica donde colaboraba, cómo había un chico que llevaba 3 intentos suicidas. Los 3 intentos frustrados por parte de su familia, de sus padres principalmente. Y este chico con un gran coraje y resentimiento por el hecho de haber sido saboteado en sus intentos. Cuando lo internan en esta clínica psiquiátrica, llegaba yo como psicólogo, otros psicólogos, otros médicos, otros psiquiatras, trabajadores sociales, enfermeros, el cuidador sombra, quien quieras, la familia. Y su discurso siempre era el mismo al final de cuentas, donde era la frase de, háganle como quieran, tarde o temprano voy a salir y me voy a matar. El chico salió 3 días después de salir, por fin lo logró. ¿Cómo frenas? ¿Cómo detienes esa voluntad, ese querer, ese anhelo? Y como se los he mencionado quizá en otros momentos, en otros espacios, pues como por qué tener que frenar esa voluntad, ese querer, ese deseo, ¿no? Y sé que ahí viene de nuevo toda esta cuestión social de lo que se espera por parte de los profesionistas clínicos, de tener que hacerle manita de puerco y hacer tener a la persona que vivir en las condiciones en las que él hoy se encuentra y las vive. Porque lógicamente yo le puedo decir, pero si la vida es bella, la tuya, la de él, quién sabe cómo esté siendo. Por algo está viendo las cosas así. Pero vas a ver que esto va a pasar. ¿Y si no?
Digo, porque pues igual y para ti sí, pero pues ve mi sistema, ve mi entorno, ve mis relaciones. Bueno, pero es que hay que pedirle a Dios. Igual y yo ya me cansé de estarle pidiendo tantas veces, tantas noches, tantas ocasiones, mira, ni me pela. Igual y le caigo mal. No sé, y puede ser, ¿no? Como un fenómeno lo digo, y sí, sí. ¿Cómo es que cuando alguien puede agarrarse y aferrarse a la voluntad, los que sean? Sí. A ver, sácasela. Lo peor de todo es cuando esto, le insisto, ¿no? Lo pretendo a veces llevar a contextos de terapia y hay adolescentes que están así bien firmes, aferrados en lo que quieren en la vida, aunque sea una relación de pareja, tóxica, sí, como les llaman socialmente, y te lo traen a terapia para que lo convenzas de que ya no quiera eso que quiere. Convénzalo, doctor, es que pues, ya no está mal, ¿sí? Ya hazle lo que quieras, no lo va a soltar. Y puede cumplir 40 años y seguir estando ahí. ¿Y está mal? Ni no, no está mal. ¿Es lo que quiere? Qué difícil a veces es llegar a respetar las decisiones de esos otros. Y creo que ahí es algo que ellos mismos chocaban, ¿no? En ese momento. Porque parecía como esta idea, yo lo veía desde esta situación. Cuando alguien le insistía, come, o sea, sé el pedo conflicto de lo que precisamente estás viviendo, donde realmente pues quisiera decirte que no comas, pero pues no puedo tampoco decirte que no comas porque verte morir en estas condiciones, en estos momentos, en estas circunstancias, no quiero. Y por supuesto puede hablarse de vínculos afectivos importantes de no quiero porque me importas o no quiero porque realmente pues me voy a quedar solo. No quiero porque el último en morir puedo ser yo. Sí, no quiero porque que a lo mejor yo tendría que cortar los pedazos de carne mañana sería yo. O sea, implican muchas cosas y hasta dónde precisamente pueden darse todas esas posibilidades. Sí. Uno pudiera decir, ay, ¿cuántos se aprendieron a querer? No lo sé, tampoco no lo sé. Igual y sí pudieron llegarse a dar vínculos de hermandad bien cabrones y profundos también, pero a lo mejor simplemente era una circunstancia de yo no quiero hacer eso que el otro está haciendo ahorita, ¿no? Sí. Cómo se iban requiriendo entre ellos, cómo se iban entonces apoyando entre ellos, cómo entonces ellos mismos iban teniendo que asumir ciertas actividades, ciertos roles, y luego y esa era la bronca, ¿no? Uno de ellos ya no estaba, pues ni modo, empezar a tener que asumir estos roles que tenía el otro, pues muchas veces por sobrevivencia. Pero insisto, pues para ir cerrando las ideas centrales de todo esto, no sé si alguien tenga algún comentario más por ahí. Mari Palacios, que no ha hablado, alguien más. Yo sí tengo una duda muy particular. ¿Ustedes vieron la película debido a la publicidad del debate o ya habían visto la película y dijeron, vamos entonces al debate? Ya había visto la película, Ah, ok. la primera y esta, como ¿Y cómo por qué sufrir doble? Cuéntame. pues no lo vi como sufrimiento, ¿no? ¿Cómo la viste? Simplemente como curiosidad de ver cómo adaptaban la historia en esta nueva versión. Ya. Ujú, sí. ¿Y qué tal la adaptación? Ujú. Pues sentí como, digo, no soy crítica de cine ni nada, No, pero pero me pareció bastante interesante cómo intentaron reflejar, según lo que veía, ¿no? De la película, lo más parecido a lo que comentaron los que realmente vivieron la situación. sí, sí, sí. De hecho, a mí fue lo que me llamó más la atención de todo esto exactamente, ¿no? Cómo es que
Canessa, que fue de los que sobrevivieron, como ustedes lo vieron, pues estaba más involucrado en el proceso, en lo que iba sucediendo, en el guión, toda esta parte para ir. Entonces, pues no me atrevo a decir supervisando, pero sí involucrándose más que en la situación pasada, sí, haciendo las críticas pertinentes. Y creo que eso es lo que hace que esta versión pues tenga otros tintes, ¿no? Más allá de la edición, producción, los años, lo que sea. Por lo menos a mí sí emocionalmente me impactó más que la versión anterior. ¿Qué onda, María? Cuenta. Tienes tu micro encendido. Bueno, sí, sí. Yo ya había visto la película, la vi, y la vi porque precisamente vi una entrevista con el director y me llamó la atención porque lo que él dijo es que lo que trató de mostrar eran las emociones, lo que a cada una de las personas le había impactado, lo que le hizo, no un razonamiento de si comer o no comer, sino cómo cada uno estaba viviendo, incluso los que se lanzan a ir a ver si encuentran algo, era como, pues igual no encontramos nada y pues nos vamos a morir todos. Y como algunos, pues, tomaron una actitud muy pasiva y así como, pues, si quieren y si no, pues, ¿qué? No, de no hacer nada, ¿no? Yo la primera versión de esta película, la verdad, no, la mexicana, no, pero yo alguna vez vi los avances, pero nunca me llamó la atención ver eso, ¿no? A mí me pone nerviosa volar y ver esa película pues, me va a poner más nerviosa. Y la otra por la que lo vi es que, bueno, no sé, es una parte como muy tétrica de que acababan de descubrir a esos que se comen a los que matan, ¿no? Entonces, cómo son dos aspectos bien diferentes, ¿no? Que el asesino de Atizapán, pero no solo las mataba, se las comía. Y entonces como que son dos polos totalmente distintos que era una necesidad de sobrevivencia y estos, ¿qué les pasa, no? Como que eso, todo eso a mí fue por lo que yo vi la película, por lo que me llamó la atención. Entonces cuando anunciaste que que iba a ver este debate, dije, bueno, yo ya vi la película, sí para mí sí tuvo momentos emotivos, eh, pero para mí el momento más emotivo es cuando él llega y le dicen, están vivos, ¿no? Ese fue para mí el logro, el estar, que ya estaban por muertos, ya todo el mundo había renunciado, ¿no? Y el que alguien le llamara a una vocecita así lejana, que creen que no están muertos, están vivos, y ver cómo llegaron a rescatarlos. A Ujú. mí eso, no sé, a mí eso como que me movió más, como estar del otro lado, como no ver todo lo que pasaron, sino estar finalmente en algo que ellos lograron, ¿no? Yo eso fue lo que me movió a verlo. Y pues las pláticas que dio este señor, yo vi varias entrevistas de él, coincidió que dio varias entrevistas y dije, pues si la pasan, pues sí la voy a ver. Y sí, la pasaron y la vi. Bueno, Sí, yo creo que aquí son dos cosas que quiero retomar, María. De nuevo, lo que les mencionaba, ¿no? Del concepto de la sociedad y cómo precisamente, pues uno puede ver el concepto de resiliencia de cierta manera, donde tú dices, bueno, pero el asesino de Atizapán, o sea, ya desde la carga social que lo mencionas con la etiqueta de, ya desde ahí, pues hay todo un juicio social muy grande al respecto de, pues, todo lo que se le está depositando, ¿no? Pero es parte de lo que yo 500 veces les he hecho pensar y reflexionar. Si quieren, si no, pues no. ¿Cómo es que realmente esto que él hace termina siendo su mejor ajuste creativo para afrontarse al entorno en el que él se está viviendo? La bronca es que nadie nos interesa ver su entorno y sus situaciones.
Quizás si nos asomáramos un poco, llegar a ver estas condiciones es cuando yo, comprendo un poco más sin pretender justificarlo, ¿no? Que eso, de nuevo, siempre cuido mucho esa parte muy delicada porque me es muy fácil llegar a malinterpretarse y que alguien se desvíe con un afán de es que pretenden, justificar sus actos. No, no va por la justificación, sino entender que también muy probablemente ahí hay un ser humano que sufre, ¿sí? Pero es más fácil ver y reconocer este sufrimiento en las adversidades de una película a que pues del asesino de Atizapán, ¿no? O sea, creo que desde ahí. Y por el otro lado, yo sí coincido en muchas cosas cuando hablas de estos momentos emotivos. Y el primer momento emotivo de desesperanza, de desilusión, porque el primero es, como les mencionaba, ¿no? El hecho del accidente, cuando incluso nada más escucho como si todo se rompiera, ¿no? Más allá de que fuera un golpe seco, pues se oye más como golpes, fracturas y cosas por el estilo. Pero el hecho de cómo es que empieza a haber una búsqueda, Yo hasta cerré los ojos. sí, pues estuvo bien culero, una búsqueda y ellos, sí, ya nos vieron. ¿Cuál ya te vieron? No se veía nada, o sea, yo creo que es ese momento de desilusión, de desesperanza, de hueco, de vacío, de la nada, de lo absurdo, ¿sí? Pónganle el término existencial que más les guste, ¿no? En ese aspecto, de ¿qué puedo hacer aquí? No hay nada que pueda hacer aquí. Mínimamente, si quiero ser visto, necesito moverme, ¿sí? Y entonces desde ahí también entender cómo es que algunos se movieron y de nuevo también, ¿no? Entender cómo es que otros eligieron quedarse pasivos, ¿sí? Entendiendo que pues en ese momento, pues para eso les alcanzó, ¿sí? En ese momento pues fue lo que pues pudieron hacer, más allá de juzgarlos y criticarlos como, uy, pues qué poco proactivos, no, pues espérate, hay que ver cómo estaban viviéndolo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que llega un segundo instante donde precisamente ya, insisto, pareciera que las adversidades las empiezan a afrontar y pinche radio? Se cancelan las búsquedas. No, bueno, pues ya mejor llévame, ¿no? Como dicen los memes. O sea, era como madrazos de desilusión y uno sufriendo porque pues mi curso no tuvo tanta respuesta como yo quisiera, ¿no? O sea, ahí es en donde uno empieza a ver de formas diferentes las cosas o la vida. Y no por menospreciar el hecho de, ay, mi curso no pegó como yo quisiera. Pues sé que tú estás aquí, no estás allá. Sí, eso me queda muy claro. Pero es en donde se podría empezar a ver la vida desde diferentes perspectivas a la hora de ampliar nuestro campo. Sí, cada quien sufre por circunstancias diferentes. Silvia, ¿qué onda? Bueno, yo sí la vi por la publicidad, el flyer que lanzaron, y después me di a la tarea de mirar las entrevistas, porque realmente es una película que me agradó, digo, el impacto y el choque pues no tanto, pero cómo se fue desarrollando. Y justo iba a mencionar esto lo miro así como la impotencia y por el otro lado hasta la esperanza. La impotencia en el momento que escuchan en la radio, cuando por fin logran tener un poco de señal y que se cancela la búsqueda. O sea, yo ahí sentí la impotencia como de, si alguien me deja de buscar y yo estoy haciendo por acá lo que sea, ¿no? Entonces, o sea, lo toqué desde mi historia, ¿no? Sí, La claro. impotencia de dejar de ser buscada. Y por el otro, cuando se van este grupo de amigos, ¿no? A decir, pues nos lanzamos, nos podemos morir en el intento o aquí nos morimos todos. Y cómo estando igual ahí ya casi casi sin esperanza, ese mismo radio, o sea, sí les alcanza incluso a dar la señal. No recuerdo si pasaban como una musiquita, incluso hasta algo de como de tipo ahí religioso, y después de repente el anuncio de que los habían encontrado a dos personas de tal accidente, o sea, como esa parte de la impotencia de me dejaron de buscar y después la esperanza. Pero no solo era ahí, o sea, era ahora esperar a ver si vas a venir por mí, ¿no? Y por el otro lado es llegar y ver si todavía están
el grupo de amigos, compañeros a los cuales yo dejé ahí, o sea, este choque y cómo al final ya se van subiendo, decían, no, eso ya no cabe, o sea, le daban seña como que eso ya no. Dijo, no, si no me voy con esto, no me subo, o sea, este Pero aferro, lo que significaba, o sea, el valor con eso, que nosotros vimos todo esto, no, ni madre, yo no lo dejo, no lo ¿sí? dejo, ¿no? Porque de Justo alguna forma eso. entiendo desde lo que voy yo sintiendo y permitiéndome impactar en la película, era como, pues no puedo llevar ya los cuerpos, ya no puedo llevar a las pertenencias, pero es como una pequeña cosa de ese otro, ¿no? Sí, sí, justo a mí me impacta eso, como es de, no, pues no me voy. En ese aferrarme, a mí me invita incluso a eso, o sea, aferrarme a lo que me puede ayudar en ese movimiento para no quedarme solo ahí en esta parte estática. O sea, a mí fue lo que me impactó en esta parte. Gracias. Sí, y cada quien puede impactar de formas diferentes, ¿no? En este sentido, a mí, más allá de cómo a ti te impactó, que es respetable de ir teniendo cómo cada quien va teniendo diferentes situaciones, el, el, el hecho de decir es una forma en la que también los otros sobreviven. Sí. ¿Qué onda, Irais? Sí, gracias, doctor. Que pensaba un poquito en eso que dice, ya mejor échenme la cal, pero ahí sería ya mejor échenme la nieve. Y bueno, justamente me quedaba pensando, ¿no? En esta palabra de civilización y resiliencia, ¿no? Bueno, estas dos palabras como también en este punto se pueden hasta contraponer, ¿no? En que, pues en esta sociedad que se podía visualizar no era civilizada, pues tal vez en ese momento lo era, ¿no? Era pues como lo reitero, ¿no? Yo insisto en que pues tuvo que crearse esta nueva sociedad para la supervivencia. Y por otro lado, pues algo que a mí pues me conmovió mucho de la serie, pues fue cuando ponen el tema de Dios, ¿no? En cuanto dicen que, creo que más o menos era así, que Dios no le ha dicho que cómo salvarse en la montaña, ¿no? Algo así, creo, Sí, más o sí, sí. menos. Y en la otra parte también en que pues uno de los chicos le dice a otro que pues su Dios no es el mismo Dios, ¿no? Que su Dios es el que le provee el poder comer, el tener un alimento, ¿no? Que en este caso pues eran sus compañeros de vuelo y amigos, ¿no? Entonces creo que eso también cómo va moviendo esta parte de resiliencia en cuanto a moral, ¿no? En cuanto a justo lo que nos pone en situación de afrontar este sufrimiento y pues sí el ímpetu de sobrevivir, ¿no? Más allá de cualquier creencia que se pudiera poner ahí en tema de juicio. Entonces, pues eso, gracias. No, no, pues a ti por tus aportes y precisamente lo que me lleva a mucho esta idea de lo que tú planteas dentro de la parte de la sociedad. Es el libro de Yo, hambre y agresión de Fritz Perls, donde precisamente en el 42 que se publica este planteamiento, Fritz Perls hace referencia a que existen dos posibilidades de que una persona pueda curarse frente a una neurosis individual y colectiva. Y él menciona que estas dos posibilidades, dice, hay dos formas opuestas posibles de cura, la autoplástica y la aloplástica. La autoplástica, dice, o renuncia a su herejía y vuelve como el hijo pródigo al seno de la neurosis colectiva. Esto es difícil después de que ha logrado su comprensión, o la cura aloplástica, o logra convertir al resto de la comunidad a su forma de pensar. Esta cura aloplástica exitosa, atribuyendo a los demás a su lado, no solo significa una justificación de su existencia, un restablecimiento del contacto, sino también un paso del desarrollo, regresión a la naturaleza y salud y progreso hacia un conocimiento más amplio. Entonces, para mí precisamente esto es bien, bien, bien padre. ¿Por qué? Porque para los que están aquí, para los que de seguramente nos están viendo en el Facebook, en las páginas,
pues son una comunidad que se ha construido. No quiero atribuirme el he construido, no, ni madre, o sea, que hemos construido, ¿sí? Y que es un espacio donde precisamente podemos estar hablando de todas estas cosas y pues, a pesar de las diferencias, pueden ser recibidas, ¿sí? Es una forma de cura aloplástica donde entonces puedo ir invitando a los demás a que cambien y se unan a esta parte. Entonces, creo que ahí se va dando esta situación de ir construyendo nuestras propias reglas, nuestros propios límites, nuestras propias ideas y estar luchando contra las fijas establecidas que en este momento, pues déjame decirlo, no es que se borren, desaparezcan, sino que me atrevería en términos, pues bien, terapéuticos, a tener que poner en epoché, a suspender todas esas juicios y creencias para realmente aplicar una epoché real con este concepto de una suspensión del juicio. Y muchas veces cuando yo hago referencia a este concepto de suspensión, les hago mención, ¿no? ¿Cómo es que el suspender? Este suspender es el ejemplo que pongo de clases, ¿no? Para las mamás que tienen hijos. Tu hijo queda suspendido una semana de clases. No significa que lo hayan expulsado. Tu hijo sigue siendo parte del grupo, parte de la comunidad estudiantil, parte de la institución, pero durante una semana no puede participar en, ¿sí? Aquí pasa lo mismo, a la hora de que ellos están creando estas nuevas reglas, relacionándose de otras maneras. No sé si ustedes han leído el libro, ¿sí? Y si no han visto la película de El Señor de las Moscas, que es como una ilustración muy similar a esto que ahorita estamos mencionando, de la necesidad de co-construir nuestras propias reglas de la sociedad en la que nosotros nos encontramos y que las reglas que precisamente están ahí no es que se borren, no estén presentes, desaparezcan, sino que en este momento no participan. En la película o libro que les menciono, El Señor de las Moscas, al final rescatan a los chicos y pareciera como es de, oh, se vuelven a acordar mágicamente de todas las reglas, normas, cultura, sociedad, y pues como si no pasara nada, ¿no? Aquí en el último de los casos creo que eso es a lo que me refiero cuando veo yo desde mi interpretación, ¿sí? Sus rostros de llegar otra vez a esa sociedad, con esas camas, con esas familias, tan madre, pero ¿cómo les explico a mis seres queridos? ¿Cómo les digo a la televisora? ¿Cómo empezar de nuevo mi vida? Porque aparte viene otra cuestión que precisamente yo iba a mencionarles desde el inicio y que he postergado todo este tiempo. Si nosotros nos subiéramos en un avioncito con 55 pasajeros desconocidos y el avioncito se cayera, pues hasta dónde la neta, pues me sería más fácil decir, chingues madre, me como al de al lado, ¿sí? La bronca es que aquí ellos se conocían, la bronca es que eran un equipo, la bronca es que muchos iban con su familia, la bronca es que muchos de esas familias se conocían, o sea, no era Juan Pérez. Y esto creo que va complicando muchísimo todas estas condiciones a favor y en contra, ¿no? Por mencionar catexias, ¿sí? A favor en el sentido de que pues les ayuda desde un sentido colaborativo y verlo en equipo, afrontar la situación no de forma más individual, sino en grupo, y en contra porque pues lógicamente pues se ponen en la mesa afectos, cariños, relaciones, que quizá en otros momentos, pues qué importa. No sé si exista algún par de comentarios finales antes de ir cerrando nuestra sesión del día de hoy. Mientras alguien se anima con los comentarios, pues simplemente les hago mención a que vamos a lanzar una serie de debate que precisamente pues va a estar tratando esta serie de Beberreno. Entonces, la publicidad ya se lanzó. Espero que precisamente nos podamos ahí encontrar. Y dentro de un mes vamos a hacer un cine debate. Espero que Giorgio y probablemente ya también Julieta nos puedan acompañar. No sé qué haya sucedido, hasta este momento no lo sé.
Pero pues si no lo han visto, también se las menciono de una vez para que tengan conocimiento de la siguiente película que vamos a dialogar. Se llama Perfect Days. Sí, no sé si la han visto, si ya la conozcan. Si no, tienen un mes para verla y pues poder estar aquí dialogando. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Nos quedan 10 minutos. ¿Puedes repetir el nombre de la película, por favor? Perfect Days, días perfectos. Ujú, es perfecto. Además, ¿no? Última oportunidad. ¿Algún comentario también, sugerencia? Algo que precisamente quieran abonar en ese sentido. Nada, solo de lo último que dijiste, pues sí me puso a reflexionar, ¿no? Mientras creo que a veces es más fácil cuando no conoces a la persona, porque cuando ya es como, por ejemplo, yo me imagino, si es un cadáver de alguien que no conozco, incluso me atrevería a verlo no como una persona, sino como un objeto, ¿no? Así ya. Pero cuando conoces a la persona y a lo mejor ves el rostro, recuerdas a lo mejor las historias, compartiste con esa persona la relación, los afectos. Yo me puse a pensar en varias personas, dije, vamos, o sea, si me hubiera tocado Tus pues, compañeros de maestría. mis compañeros de maestría, ¿no? O otras personas que sean Eso qué significativas importa, para ¿no? mí, Otras personas. otras personas, hablando de pues, relaciones profundas o relaciones muy significativas que tanto yo podría, ¿no? Exacto. El poder como tomar una parte de alguien que me importó o me importa en su momento. Entonces creo que lo difícil para las personas que vivieron en esa circunstancia, pues iba cargada, aparte de que tenían que comer carne humana, pues la relación que tenían con las personas y los afectos. Y también me atrevería a decir que pues más adelante si sobreviven, pues no sé cómo ahí estén viviendo, lidiando también como resignificando esa experiencia, ¿no? De que tuvieron que comerse a un amigo, que tuvieron que comerse a lo mejor una pareja, a la mamá, al papá, ¿no? O sea, lo que puede llegar a significar en un futuro y la resiliencia para mí en ese momento sería pues cómo los podría llegar a transformar de alguna manera para seguir afrontando las circunstancias que vienen en su vida, ¿no? En efecto, y es muy interesante esto que tú mencionas porque lo más valioso de todo es nunca, por favor, jamás caer en determinismos. Creo que ese siempre es el error más grande. Es como pensar que la chica que abortó se va a arrepentir por todo el resto de su existencia. Bah, no es cierto, o sea, habrá quienes sí, habrá quienes no. O sea, no caigamos en ese tipo de circunstancias determinadas, de ya fijas, establecidas, ¿no? Entonces, indiscutiblemente habrá algunos de estos sobrevivientes que sí cargue con esta circunstancia por el resto de su existencia y o algunos si verá terapia lo sabrá manejar u otros se apegará a Dios o existen múltiples caminos y habrá otros que ¡buah! Pues, tuvo buena la experiencia, vamos por otra y se vuelven a subir a la semana a otro avión. No sé si me explico. Entonces, Sí, simplemente esa es la exactamente, parte de lo que yo trato de mencionar como la transformación, ¿no? El resignificado que puede tener para las personas que sobrevivieron, pues este tipo de experiencia. sí, sí. Y cómo entonces cada una de ellas tendremos que estar haciendo una película, ¿no? Completamente para ir viendo cómo afrontaron ellos su situación y cómo uno pues, se vuelve millonario por dar ahora pláticas sobre su testimonio de todo lo que pasó. No sé, sí, estoy hablando por hablar, no sé, no tengo conocimiento, si cobre o no cobre, no, pero simplemente aunque no cobre, ¿no? También lo puede resignificar de esa forma, en fin. Entonces sí, es como el poder hacer mi catarsis cada 6 meses hablando de estos. No sé, reitero, ahí es en donde tenemos que interesarnos en la forma en la que cada uno de ellos va viviendo toda esta situación, afrontando pues todo esto que no fue nada fácil, ¿no? ¿Qué onda, María? Pues es un poco lo que tú dices, ¿no? Es como él está resolviendo Sí, esa violencia. Entonces su forma es dar pláticas, porque pues cada que lo platica lo revive.
lo vuelve a pasar por ese proceso, ¿no? Entonces, sí, yo también pienso que es una forma. Además, yo lo vi en varias entrevistas y no en todas mantiene el mismo tono, es diferente en cada Claro, uno. siempre va a ser diferente, ¿no? Y Ujú. realmente, pues aquí se aplica mucho esta perspectiva gestáltica del, ay, ¿cuál es la palabra? Este, la utilidad del recuerdo. ¿Cómo es que mientras Ah, esto me sigue sirviendo, pues para algo es? Si el recuerdo ya no sirve, se olvida, se olvida. No ya, es ok. que se reprima, sí, se olvida. Este, Guadalupe, te escucho, por favor, para cerrar. A mí me movió mucho esto que ahorita decías de la pandemia y el viejito de 100 años casi casi que ha venido quejándose que se quiere morir y que cuando ve el problema de la pandemia está espantadísimo, ¿no? Porque yo lo viví con mi mamá. De hecho, mis padres murieron en la pandemia y ella tenía tiempo quejándose que ya se quería ir. Sin embargo, llegado el momento, empiezo yo a ver que me asombró, ¿no? Digo, no porque yo quisiera que se muriera, pues eran mis padres, ¿no? Pero sí me asombró mucho que mi mamá mm, se aferraba a la vida, a pesar de que ya se estaba yendo, ¿no? A pesar de su edad, de que ya tenía 80 años y que ya había hecho muchas cosas en la vida, sin embargo, ella se aferraba a quedarse, ¿no? Yo creo que quería todavía hacer cosas o por lo menos seguir con sus seres queridos. Y bien ella, pues obviamente que no estaba preparada para irse, como tampoco lo estaba el muchacho de la película, ¿no? Que decía, nunca he bailado, pero quiero bailar, ¿no? Ujú. Entonces, pues para mí fue así, en el caso de mamá fue muy de decir, pues no estamos preparados para la muerte. Podemos, igual hay personas que pueden vivir 100 años o 200 y no estamos preparados, ¿no? Como si te toca a temprana edad o ya muy grande, pero eso sí me sorprendió y sobre todo así la manera en que lo dices, efectivamente, ya llevas tiempo quejándote, ya te quieres ir, pero llegado el momento ya no te quieres ir, ¿no? Aunque ya te vas a ir, ¿no? A mí me gustaría cerrar con esto que tú mencionas, con esta idea de Martin Heidegger, donde Heidegger hace referencia a que lo contrario a la muerte no es la vida, lo contrario a la muerte, lo contrario a la vida es lo no vivo, que es la máquina, la tecnología. La muerte no es contraria a la vida, es complementaria a la vida. ¿Qué quiero decir con esto? A que realmente no podemos comprender la vida si no comprendemos también esa cosa llamada muerte. No sé si me voy dando a entender. Por consiguiente, pues yo muchas veces hago burla porque una vez colaboraba en una escuela donde vi una materia que se llamaba preparación para la vida. Y yo decía, no mames, quiero inscribirme. O sea, por fin me van a enseñar y prepararme para esta cosa, ¿no? ¿Cuánto pago? Entonces, cuando tú me dices, es que nadie está preparado para morirse, pues no, y no hay curso taller, formación, educación, ni el limpo te da esa formación. No hay manera humana donde precisamente alguien te enseña a morirte, ¿sí? En el último de los casos es entender el proceso vida-muerte, ¿sí? Y hasta dónde, pues en ese proceso vida-muerte, pues no es que aprendas a vivir, sino que pues aprendas a ir sobrellevando ese proceso, ¿sí? Con todo lo que implica sus altibajos, alegrías, tristezas, odios, enojos, culpas, rencores, en fin, con todo lo que nos hace humanos, ¿sí? Pero pues nadie está preparado para vivir, ni nadie está preparado para morir, o sea, nadie está preparado para nada en la vida. Pero los papás están ahí de pinches necios aferrados con sus hijos, ¿no? Prepárate para la vida, prepárate para lo que viene, estudia, ¿eh? Pues no, ni siquiera estudiando
un postdoctorado, les digo, se quita lo pendejo, neta, neta, ni así estás preparado para nada, ¿no? O sea, ¿qué les hace creer? Pero la sociedad plantea esas demandas, ¿sí? Por eso es que sí, yo no quito el dedo al renglón de cómo es que muchos hasta pudieron haber sobrevivido y ya llegaron a calles de, ¿y? ¿Ahora qué? ¿No? Y todo lo que se pudiera desprender, ¿sí? Tanto le pedí en esos momentos a Dios que la librara, ya la libré. ¡Ah, madre! Y ahora siento una pinche culpa persecutoria, le debo un chingo ahora. ¿Ahora qué hago con esto? Y que nada me salga bien, ¡ta madre! ¿Cómo se vivirá, no? Todas las posibilidades que hay de por medio. Pero es lo que nos da estas posibilidades de charlar y dialogar en estos diálogos. Espero que pasen una excelente noche. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo estas locuras en estos eventos. Espero verlos dentro de un mes y también el jueves que hablaremos de la serie debate del bebé reno. Estará bastante entretenido y divertido. Pasen excelente noche y ya saben cualquier cosa y manden mensaje. Pueden hacer cualquier comentario y compartir la publicidad con todos sus conocidos, ya que pues, estos eventos son de completamente difusión para pues poder dar a conocer pues esta perspectiva y este enfoque y compartir diferentes puntos de vista. Cuídense mucho. Gracias. Buenas Gracias, Nos vemos. noches. doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias. Buenas Bye. noches. Muchas gracias.